De hecho, ahora va a haber con cierto control, porque no tenemos tanto tiempo. Ahí hay un micrófono y quien quiera hacerle la pregunta que no haya chocado, ahí está para que usted la haga. Alejandro, yo le hago una, pero no me puedo parar porque pienso los puestos. No lo puedo creer. A ver, no, espérate, ya está. Mira, Olga, que forma parte de este libro como relato. Es que yo no quiero que se vaya la gente de aquí sin saber que existe una organización, existió, que es, en realidad está en el trasfondo de tu novela y que tú no la has destacado demasiado, pero a mí me interesa que la destaque, que fue el Congreso por la Libertad de la Cultura, y entonces por eso tú lo ligas con Cuba, porque Cuba, La Habana, Buenos Aires y México se establecieron comités de eso. Pero lo que yo quería preguntarte es ¿dónde está Julián Gorkin, que era el jefe de redacción de la revista Cuadernos del Congreso por la Libertad de la Cultura, que se editaba en París y que se llevaba a todos los países eso, y que da la casualidad de que yo también estuve en Buenos Aires con esa gente en el año 59? Gorkin murió hace años. Sí, no, él murió, pero él no es un personaje. Él es un personaje muy importante porque cuando el gobierno de los Estados Unidos decide hacer un esfuerzo por frenar a los soviéticos, crea el Congreso por la Libertad de la Cultura secretamente, y la persona que utilizan a nivel planetario es Arthur Koestler, el gran escritor húngaro, inglés, alemán, un extraordinario escritor, que había sido comunista y que había trabajado incluso con Willy Munzenberg. Y Julián Gorkin había trabajado con los dos. Julián Gorkin era un valenciano, trotskista, dramaturgo, que lo dejaron en la cárcel para que lo mataran los franquistas cuando triunfó la revolución, pero logró evadirse y logró escaparse, y entonces el tipo pues tenía la pasión del anticomunista y del antisoviético y del antiestalinista. Gorkin es el hombre que identifica a Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, porque él lo había conocido en la guerra, y es el hombre que organiza en el mundo de habla hispana los congresos por la libertad de la cultura, y es el hombre que va a La Habana, como tú eres una chiquilla adolescente, no hablo de ese tema, pero niñita, y va a La Habana y organiza el comité del Congreso por la Libertad de la Cultura, que uno de sus principales de las personas que entran en el juego es Raúl Roa. Así es. Porque Raúl Roa era un viejo comunista que se había vuelto anticomunista y antiestalinista y había militado en el anticomunismo. Así es. Y en ese momento él integra, junto con Jorge Mañac y otras personas mucho más honorables, integra el Congreso por la Libertad de la Cultura. Él publica un libro que se llama En Pie, en el año 59, después del triunfo de la revolución, porque era tan bruto que no sabía que habían triunfado los comunistas, y recoge todos sus artículos anticomunistas y los publica en un libro que se llama En Pie. Y entonces alguien le dice: Raúl, o sea, es imbécil, que acabamos de ganar nosotros. Y entonces él salió personalmente a recoger el libro por la librería, lo recogió, y entonces publicó otro libro que se llama Retorno a la Alborada, que es el regreso al viejo comunismo, el oportunismo llevado. Raúl Roa fue a ver a Fidel Castro en el año 56, y allí iba Pedro Vicente Aja, con el que fue secretario del Congreso por la Libertad de la Cultura. Y Pedro Vicente Aja se quedó del lado del anticomunismo, también había sido comunista. Claro. Y entonces se quedó del lado del anticomunismo, y Raúl Roa hizo eso que tocabas de contar. Bueno, eso es todo lo que te quería preguntar, y gracias por la ilustración y el maravilloso libro que ya, por supuesto, leo. Una recomendación para las próximas preguntas. Hace falta que sean preguntas para aprovechar el tiempo, quiero decir, en vez de hacer la historia de cuando conocieron a Carlos Alberto Montaner, cuando eran niños. Hagan la pregunta, gracias. Te ha explicado muy bien que entrar a un libro implica un esfuerzo. Es decir, cuando uno toma papel, el libro en papel, implica un esfuerzo. Usted como escritor trata de atraernos. Con toda la tecnología nueva, las tabletas, la comunicación violenta, que yo veo acá muchas cabezas blancas como la mía,
nos gusta leer, ¿cómo ve usted el futuro del libro en papel? Yo creo que el libro en papel se acaba. Yo creo que se acaba. Yo me lo siento mucho y me da mucha tristeza porque yo soy un señor de la época de Gutenberg, ¿no? Pero las ventajas de la tableta y de bajar los libros y de tener una biblioteca con 10.000 libros en un solo objeto, la reducción del tamaño de las viviendas, todo eso hace que se... Y luego hay otras cosas más graves, ¿no? Yo creo que se está reduciendo, que se está reduciendo el gusto por, no sé si desaparecerá el gusto por la lectura de obras largas. El comunicarse en 140 caracteres hace que cada vez los periódicos primero fueron reduciendo el espacio dedicado a la prosa y cada vez más fotografías y pies de grabados y menos texto, y ahora esto. Vivimos en un mundo complicado, se siguen vendiendo novelas y libros más extensos, pero la impresión es que eso se va a reducir muchísimo y que lo que vamos a tener es la lectura digital. Lo que pasa es que yo no tengo tiempo ya para ver muchas más cosas, pero creo que por ahí van los tiros. Comparto, lamentablemente. Felicidades, Carlos Alberto, por tus obras. Yo quiero que me des tu editor coreano, porque este hombre vende 4 millones de ejemplares en Corea. Carlos Alberto, rapidito. Yo he visto un cambio, que tú has dado un giro de político a escritor. ¿Tú has dejado la política quizás por falta de esperanza de que lo de Cuba se resuelva? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿cómo tú escribes tanto? ¿Qué metodología tú usas para escribir tantos libros? Ya uno cada 3 años, tú haces 3 al año. Bueno, lo primero, yo 50 años dediqué una parte sustancial de mi tiempo a las actividades de carácter político, y llegó un punto en el que ya la tercera edad te define muchas cosas. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y yo lo que quiero hacer es escribir 8 o 10 libros más, y todo, y adiós, muy buena. Y eso era, en cuanto a escribir, yo escribo muchos artículos, muchos ensayos, muchas conferencias, y no tanta ficción como debiera, pero sí tengo encaminada una novela para el año próximo, porque estas reuniones son muy agradables. Carlos, felicitaciones, y verdaderamente tu libro es un gran thriller, porque a mí me sorprendió de una manera increíble. El final te puedo decir, ¿no? me decepcionó. Bueno, porque El individuo, claro, no tú. Te ruego que no sigas hablando. No quiero soltar la paloma, pero es un libro extraordinario, y verdaderamente ese último capítulo es una cosa, es un verdadero thriller. Lo otro es preguntarte si ese personaje, Rafael Mayo, con ese nombre u otro, es ficticio o existió, y si tú y yo conocemos a varios Rafael Mayo. No, tú y yo conocemos a varios Rafael Mayo, eso sí. Pero no existió Rafael Mayo como tal. Pero lo que sí conocemos, con toda la gente que conocemos de ese mundo, si los molemos ahí en un molinillo, al final sale Rafael Mayo. Pero Rafael Mayo no era el bueno de la novela. Es el bueno de la novela. Carlos Alberto, estaba diciendo que los Estados Unidos aprovecharon las instituciones o organismos internacionales para defender la democracia, los valores y los principios de la democracia. Estamos viendo actualmente que han perdido ese control, y el efecto está visible. ¿Hacia dónde vamos? ¿No hay posibilidad de que retomen ese control los Estados Unidos? Yo creo que no hay posibilidades. Estados Unidos tuvo un momento espectacular después de la Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos cuando termina la guerra, el 50% de la producción del mundo entero era norteamericana. Era un poder hegemónico. Tuvieron la inteligencia de aprender de los errores de la Primera y la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial, y aplicarlos al fin de la Segunda Guerra Mundial. Lo que les costó la Segunda Guerra Mundial fue una cosa terrible desde el punto de vista económico, del esfuerzo económico.
y decidieron invertir una cantidad que en ese momento era sustancial en impedir, y además una cantidad era un razonamiento muy lógico. Y tuvieron la suerte, yo creo que fue una suerte extraordinaria que Truman haya sido un hombre muy rechazado en su momento cuando él no pierde las elecciones, cuando deja el segundo periodo, la presidencia. Pero Truman fue muy importante y fue muy importante después Eisenhower. Pero yo creo que ya eso no es recuperable. Estados Unidos en este momento tiene el 18% de la producción mundial. Hay otros centros importantes. Sigue siendo el país más importante en innovaciones, en creaciones, pero hay otros espacios económicos muy importantes. Yo creo que ya no tienen la capacidad de retomar, Enrique, ese liderazgo. Y además no creo ni que tengan la voluntad. Ellos se sentían amenazados desde el año 45. Se sentían amenazados primero por lo que estaba pasando en Turquía y lo que pasó en Grecia. Esos fueron los dos detonadores de la importancia que le dieron a la Guerra Fría. Pensaron que Turquía podía acabar siendo un Estado comunista. Vieron cómo los comunistas se apoderaron de Europa Oriental, y en Grecia tuvieron que pelear, los ingleses tuvieron que pelear con una mano con los comunistas y con la otra con los nazis para desplazarlos de Grecia. Y ahí es donde se dan cuenta que tienen que crear, pero se sentían amenazados. El problema curioso es que ahora no se sienten amenazados. Y como no se sienten amenazados, pues no hay un gran esfuerzo y quizás no necesitan el liderazgo que tuvo Truman en su momento y que luego tuvo Eisenhower. Venga, la última pregunta porque tenemos que terminar. Alberto, ahorita estaban hablando acerca de lo que es la literatura universal y esas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría pasar a una cosa un poco más. Porque hace poco una persona me preguntó por qué yo creía que había 800 millones de musulmanes, por ejemplo, en el mundo. Y lo primero que se me ocurrió pensar fue, bueno, porque veo en el hombre una cierta tendencia a la maldad, ¿no? Esto no era un llamado a la reflexión. Yo creo que el mundo de esos últimos 70, 80 años fue un mundo bastante canallesco y se hicieron muchas cosas sucias. Tu novela tiene un impulso hacia esa reflexión, ¿no? De por qué la cosa canalla del ser humano influyó tanto en todo ese tramo de la historia. Trata de buscar eso. Pero fíjate, más que la cosa canalla, yo creo que lo que hace canallas a las personas es el fanatismo. El creer ciertas cosas que los llevan a actuar de una manera brutal. La vieja frase americana de las ideas tienen consecuencias, las malas ideas tienen malas consecuencias. Las malas ideas convertidas en fanatismo, convertidas en creencias muy fuertes, son muy graves, y el comunismo, yo creo, por ejemplo, que cuando Fidel Castro le dice a Khrushchev, cuando le pide que bombardee a los Estados Unidos y que desate la Tercera Guerra Mundial, a sabiendas de que Cuba iba a desaparecer, más que un tipo perverso por sí mismo, es un tipo envenenado por el fanatismo y por el odio político, en este caso el odio a los Estados Unidos. Yo creo que el odio es un factor muy importante en la conducta de la gente. Entonces, sí lo reflejo en el libro. Yo creo que, y por eso soy un liberal en el buen sentido de la palabra, convencido, que no es el liberal americano, sino es otra cosa. Donde no hay instituciones y donde no hay valores y donde no hay principios y donde la gente no se sujeta, el bicho humano no se sujeta a esas instituciones y a esos valores y a esos principios, estamos en peligro de que nos arrasen, de que nos maten, de que nos arranquen la cabeza. El peligro es tremendo, porque la gente es capaz de... Todos aquí recordamos lo
lo que fue Cuba en el año 59, la gente pidiendo que le arrancaran la cabeza a los demás, y eso fue un elemento menor comparado con las barbaridades que se han hecho en otros lugares. Pero sí, el siglo XX tiene mucho de eso, y a mí me parece que es un buen material siempre para la ficción, para el cine. Creo que es una cosa que es interesante. Para la poesía, claro, los poetas tienen que sufrir mucho, si no, un poeta feliz es un poeta que no escribe. Yo no viví la época del 59, pero sí vi una época muy canallesca de la sociedad cubana, no de la política, de la sociedad cubana, que fue lo que pasó en el año 80, ¿no? Horrible. Y aquella época. Y me ha preocupado mucho siempre precisamente ese punto. ¿Por qué hay siempre esa tendencia a la maldad? Y lo ha dicho muy bien ahora, el fanatismo. Porque en Cuba fueron millones de personas que humillaron, golpearon, esclavizaron a millones de personas. Yo tuve una persona que trabajó conmigo, yo tuve 30 años una editorial en España, y una persona que salió de Cuba y trabajó conmigo. Ese señor era un camarógrafo que se quería ir del país, no tenía otra militancia política, que se quería ir del país. Ese hombre quedó traumatizado para siempre porque lo arrodillaron y lo obligaron a caminar de rodillas con un letrero que decía "soy un traidor", mientras sus compañeros de trabajo lo escupían. Entonces es una cosa tan dolorosa, y además tus compañeros de trabajo, la gente que te conoce, la gente que eran tus amigos, es una cosa horrorosa. Bueno, yo me temo que por eso hay que poner instituciones, hay que poner frenos, si dejas y si estimulas, porque lo peor del gobierno cubano no es que dejara que la gente hiciera, no, la gente no deja, ellos estimulaban y estimulan ese tipo de comportamiento. Pero yo creo que muchas veces ni siquiera es un comportamiento espontáneo, sino que generalmente es un comportamiento inducido. Bueno, y para terminar con una nota un poco más optimista, aquí tenemos un gran escritor que tendremos el año próximo, por supuesto. Les agradecemos muchísimo que hayan salido toda esta noche aquí a estar con Carlos Alberto Montaner. Y ni a Juan Manuel Cao le va a firmar el libro aquí. El libro lo va a firmar allá afuera. Así que no se acerque nadie. Gracias.